Me llamo Carolina Pastor, tengo 34 años y vivo en una casa elegante de tejado blanco en una urbanización tranquila a las afueras de Madrid. Desde fuera cualquiera diría que tengo la vida soñada, un jardín de rosas que florece todo el año, un marido atractivo y el rol de ama de casa a tiempo completo que he desempeñado con orgullo durante más de una década. Mi marido, Tomás Pastor, tiene 38 años y trabaja como director comercial en una importante empresa farmacéutica. Es alto, con el cabello castaño, siempre peinado con esmero, y una sonrisa segura que seduce a cualquiera en la primera impresión. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, creí ser una mujer con suerte. Tomás era cortés, ambicioso y sabía cómo caer bien. Cuando venían amigos a casa solían bromear: «Carolina ha pescado un tesoro, no lo sueltes nunca». Yo solo sonreía convencida de que nuestro amor bastaría para soportar cualquier tempestad. Nos enamoramos y tras casi 2 años de relación nos casamos. Al principio soñaba con un hogar perfecto lleno de risas infantiles por las mañanas. Pero con el paso del tiempo, las esperas silenciosas en clínicas, los diagnósticos fríos y los tratamientos fallidos fueron borrando esa ilusión. Durante 4 años me sometí a todo tipo de tratamientos de fertilidad, desde terapias tradicionales hasta medicina moderna. Al final tuve que rendirme cuando el último médico, con la mirada cansada, murmuró: «Ya está en manos del destino». En los comienzos, Tomás me apoyaba mucho. Me agarraba la mano y decía: «Mientras te tenga a ti, me siento completo». Pero aún puedo ver con nitidez aquellos momentos en que lo sorprendía, mirando en silencio al niño del vecino, jugando en el jardín. Sus ojos, cargados de algo que nunca dijo en voz alta, eran como arañazos mudos sobre mi corazón. Todo cambió de raíz después de perder a mis padres. Mi padre murió repentinamente de un ictus. Solo 3 meses más tarde, mi madre, agotada por una larga enfermedad, también se fue. La pérdida me dejó vacía, pero al mismo tiempo me colocó en un lugar inesperado. Me convertí en la única heredera del legado que mis padres habían levantado con años de esfuerzo. Una pequeña pero sólida empresa inmobiliaria, varios pisos en alquiler y una cuenta de ahorros considerable. Jamás imaginé que ese dinero, en vez de aliviar nuestro duelo, sería el detonante que transformaría nuestra vida. Gracias a esa herencia, pudimos mudarnos a la casa actual, comprar un SUV nuevo y permitirnos 2 vacaciones anuales en hoteles de lujo, ya fuera en la Costa del Sol o en los Pirineos. Y entonces noté algo. No era la forma en que Tomás me miraba, sino cómo observaba todo lo que me rodeaba. Ahí comenzó una inquietud difusa, difícil de nombrar. Desde fuera, seguíamos siendo la pareja perfecta. Las fotos en hoteles exclusivos, las cenas con vinos caros, los comentarios en las redes. «Qué suerte tienes, Carolina. Sois tal, para cual. Quiero una vida como la vuestra». Todo eso era un telón brillante que ocultaba las noches en que yo, tumbada en nuestra cama de lino blanco, escuchaba el eco de mi propia soledad. A veces me preguntaba si la abundancia material no estaría erosionando poco a poco aquello que un día pareció tan firme. Pero luego me decía que quizás era solo una racha, que estaba siendo demasiado sensible. Tomás, al fin y al cabo, seguía siendo encantador. Con los demás decía cosas dulces en público. Y sin embargo, yo no podía dejar de notar el creciente vacío en sus gestos. Las sonrisas que llegaban a su boca, pero no a sus ojos. Y dentro de esta casa perfectamente amueblada, empecé a sentirme como una extraña en mi propia vida. Nunca imaginé que aquella fortuna, la que había visto como un último regalo del destino, sería lo que me arrastraría hacia un remolino invisible. Tras mudarnos, los cambios en Tomás se hicieron más visibles. Ya no parecía tener prisa por volver a casa. Las cenas cálidas que solían marcar nuestras noches fueron reemplazadas por mensajes secos. «Estoy liado. No me esperes. Con el trabajo, no me esperes para cenar». Al principio me repetía que solo era una mala racha, que seguramente en la oficina estaban desbordados. Pero con el paso de las semanas, sus excusas se volvieron tan repetitivas que sonaban vacías como un eco hueco que me atravesaba el pecho. Algo en mí se revolvía cada vez que Tomás llegaba tarde. Y no era una sospecha, aún era algo peor, una punzada sorda persistente que crecía sin remedio. Ahora Tomás llegaba casi todas las noches pasadas las 10. Entraba con el rostro cansado, los hombros caídos,
pero con una chispa extraña en los ojos, una especie de entusiasmo mal disimulado. Algunas noches, cuando le preguntaba con suavidad, ¿va todo bien en el trabajo?, me respondía con una sonrisa leve casi forzada. Sí, muchos proyectos nuevos. No te preocupes. Pero su tono era tan plano, tan distante, que mi ansiedad no hacía más que multiplicarse. Lo que más me inquietaba era su teléfono. Antes lo dejaba olvidado en la mesa del comedor, incluso se lo dejaba a cargo, a veces si esperaba una llamada. Pero últimamente lo llevaba encima como si fuera parte de su cuerpo. Si sonaba, salía al balcón o bajaba al garaje, siempre esquivando mi mirada. A veces le oía hablar tan bajo que apenas se distinguía un susurro. Thomas, el mismo que solía contarme hasta las conversaciones tontas con sus compañeros de oficina, ahora hablaba como si ocultara secretos. Una vez salí de improviso al balcón y le pillé terminando una llamada a toda prisa. Intentó parecer tranquilo. «Un cliente. Tenemos una firma importante mañana», murmuró. Pero yo había escuchado con claridad la risa de una mujer al otro lado. Una voz suave, femenina, desconocida. No sonaba en absoluto a una llamada de negocios. También dejó de enseñarme sus extractos bancarios. Siempre habíamos llevado las cuentas juntos. Yo le pedía los movimientos para controlar los gastos comunes y él me los entregaba sin problemas. Pero esa vez me dijo seco: «Lo gestiono yo. Hay mucho lío con la tarjeta de empresa. Mejor así». Lo que más me dolió no fue su negativa, sino ese destello de fastidio en sus ojos. Era la primera vez en todos nuestros años de matrimonio que Thomas se molestaba porque le pedía transparencia. Empecé a sentirme una extraña en mi propia casa. Las noches se hacían eternas. Sentada sola en el salón observando cómo las luces de los coches parpadeaban en la calle, me sorprendía preguntándome si el hombre que dormía conmigo seguía siendo aquel que me juró amor eterno. Trataba de confiar, de aferrarme a la idea de que solo necesitaba tiempo. Pero cada noche la duda se asentaba como una sombra que ya no podía disipar. Un sábado por la noche Thomas me sorprendió. Me llevó a una fiesta de empresa, algo que ya casi nunca mencionaba. El salón brillaba con luces doradas, había música suave y él parecía encantador, sociable, como si todo estuviera bien. Yo me forcé a encajar, a dejar atrás mis sospechas. Pero entonces, mientras me servía una copa de vino en la barra, oí su voz cerca conversando con un compañero. «El proyecto de San Antonio está casi cerrado. Después tendré más libertad». Su interlocutor soltó una risa baja. «Eres muy discreto. ¿Has dejado alguna huella?». Thomas bebió un sorbo y en sus ojos brilló algo que no supe identificar. ¿Miedo? ¿Excitación? Tranquilo, todo bajo control. San Antonio. Nunca le había oído hablar de ningún trabajo allí. Esa ciudad estaba a más de 150 kilómetros. No era su zona habitual. Sentí como el pecho se me encogía. Un nudo de ansiedad se me atragantaba en la garganta. No me pude mover. El resto de la noche Thomas me tomó de la mano como siempre, como si todo siguiera igual. Pero yo ya no sentía el calor de su piel. Algo se había roto por dentro. Creía estar lista para afrontar lo que estaba cambiando en él. Pero entonces sonó el teléfono. Era Allison, mi mejor amiga desde la universidad. Su voz, algo tensa pero cargada de cariño, me devolvió de golpe al borde del abismo. «Caroline, no quería decirte esto sin estar segura. La semana pasada estuve en San Antonio por trabajo. No sé si fue imaginación mía, pero vi a Thomas. Me quedé helada». Apreté el móvil con fuerza. «¿Qué has dicho allí cerca de la estación de autobuses?» Estaba en una cafetería con una chica rubia, joven. No te sabría decir cuántos años menos, pero se les veía muy cercanos. No quise precipitarme, pero algo no cuadraba. Sentí el corazón golpearme con fuerza el pecho. Tuve que tragar saliva para poder seguir respirando. Agradecí a Allison entre susurros y colgué. Aquella noche me senté junto a la ventana mirando el cielo silencioso mientras mi cabeza era un torbellino de preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Thomas me ocultaba todo aquello? Y lo peor, ¿cómo era posible que cada señal encajara con lo que yo ya había sentido desde el principio? 3 días después, Thomas volvió antes de lo habitual y traía consigo una alegría tan inusitada, tan brillante,
que supe que algo se avecinaba, una verdad, una mentira, un cambio irreversible. Nada más cruzar la puerta de casa, antes siquiera de que pudiera saludarle, habló con una sonrisa que me resultó extrañamente ensayada. Creo que necesitamos tiempo para nosotros. He reservado una habitación en un hotel junto al río en Nueva Orleans. Este fin de semana, solo tú y yo podemos reconectar. ¿Qué te parece? Me quedé paralizada unos segundos. Thomas llevaba más de un año escudándose en el trabajo para evitar momentos como este. Aquella repentina propuesta me golpeó como una ráfaga de viento cálido y sospechoso. Una parte de mí se sintió feliz, otra terriblemente incómoda. Tragué la inquietud y respondí con la mejor expresión de serenidad que supe poner. ¿Lo dices de verdad? Thomas me abrazó apoyando su mejilla sobre mi cabello. Su voz sonó cálida, casi tierna, pero un escalofrío se deslizó por mi espalda. Te quiero, Caroline, solo recuerda eso. Su mirada se hundió en la mía con una intensidad que, lejos de tranquilizarme, me dejó una sensación extraña, como si tras sus ojos hubiera algo oculto, algo que no podía nombrar. Esa noche, mientras él dormía profundamente, yo permanecí despierta inmóvil, con la mirada clavada en el techo. Y cuando el silencio se hizo más espeso que nunca, actué. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a su maletín, aquel que siempre llevaba consigo. No quería invadir su intimidad, de verdad que no, pero algo en mi interior exigía respuestas. Lo abrí con cuidado. Dentro encontré su portátil, su libreta habitual y una carpeta gruesa con la cubierta azul pálido. Me temblaron los dedos al sacarla. Austin Mental Wellness Center. Expediente médico. Las palabras impresas me dejaron sin aire. Abrí las primeras páginas con torpeza entre términos clínicos confusos y diagramas marcados con tinta roja. Entonces vi mi nombre, Caroline Parker. Evaluación preliminar. Síntomas compatibles con trastorno delirante. La vista se me nubló. No quise leer más. Volví a cerrar la carpeta, la dejé exactamente como estaba y me dejé caer al suelo de la habitación. Lloré sin hacer ruido, con las lágrimas cayendo una tras otra sobre mis rodillas, y mientras me deshacía por dentro, las piezas del puzzle comenzaron a encajar. Su mirada distante, las noches en las que regresaba tarde, las llamadas que nunca podía contestar delante de mí, y aquellas palabras suyas repetidas horas antes: solo recuerda que te quiero. ¿Era verdad? ¿O parte de una gran mentira? ¿Y el viaje a Nueva Orleans, un intento sincero por salvar lo nuestro? ¿O el inicio de algo mucho más oscuro? El día del viaje amaneció con un sol limpio y suave, pero el ambiente en el coche era denso y irrespirable. Thomas conducía en silencio, con la mandíbula apretada y los ojos demasiado atentos al retrovisor. Miraba tan seguido hacia atrás que al final me atreví a preguntar: ¿pasa algo? ¿Nos sigue alguien? Soltó una risa forzada sin apartar la vista del asfalto. No, que va. Supongo que estoy un poco cansado, nada de qué preocuparse. Pero esa risa ya no servía para calmarme. Durante el trayecto recibió varias llamadas. Hablaba en susurros tan bajo que apenas podía oírlo. Sus nudillos estaban blancos de tanto aferrar el volante. Yo a su lado escuchaba el retumbar de mi propio corazón. Cerca del mediodía paramos en una vieja gasolinera perdida entre la nada de Luisiana. Un cartel desgastado colgaba torcido: Bayou Stop Gas. Thomas apagó el motor y me miró. ¿Quieres entrar y comprar algo de beber? Yo lleno el depósito y vamos tirando. Asentí, bajé del coche y él se dirigió hacia el surtidor. Un joven con la piel tostada y un mono azul desvaído se acercó. Su placa decía EE. Comenzó a echar gasolina, pero sus ojos me estudiaban a través del cristal. Thomas le dio la espalda, agachándose para revisar las ruedas. El chico aprovechó y se acercó al lado del copiloto, fingiendo limpiar el parabrisas. Rápidamente deslizó un papel por la rendija de la ventanilla. Me quedé inmóvil. Él no dijo nada, solo negó ligeramente con la cabeza y se alejó como si nada hubiera pasado. Miré a Thomas, seguía revisando el neumático ajeno. Con el corazón latiéndome a 1000, abrí el papel bajo la protección del salpicadero. Tienes que salir de aquí, ahora. ¿Te está mintiendo? No preguntes, no dudes. El sonido de mi propio pulso me retumbaba en los oídos. Sentí cómo el frío se me metía en los huesos. Respiré hondo para que no se me notara el temblor.
Thomas regresó con una sonrisa fingida. Ve dentro y cómprate algo, cariño. Ahora te alcanzo. Apreté el papel con fuerza y caminé hacia la tienda. Mi mente era un torbellino. ¿Quién era Ethan? ¿Por qué me advertía? ¿Se equivocaba de persona? ¿O realmente estaba en peligro? Dentro fingí escoger unas botellas de agua mientras mis ojos no dejaban de buscar algo, cualquier cosa. Ethan me esperaba al final del pasillo que conducía a la parte trasera de la estación de servicio. No dijo nada, pero su mirada era clara. «Sígueme». Dudé apenas un segundo antes de decidir avanzar. Lo seguí hasta una zona detrás del local, junto a unos contenedores de basura oxidados y un generador cubierto de polvo. Allí se detuvo, me sostuvo la mirada y habló en voz baja pero firme. «Siento haberte asustado de verdad, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Hace 3 semanas vi a tu marido aquí. No estaba solo. Iba con una mujer rubia, muy juntos demasiado. No pensaba intervenir, pero entonces escuché algo. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Mi voz apenas me salió. ¿Qué fue lo que oíste?» Ethan tragó saliva, lanzando una rápida mirada nerviosa hacia la entrada. Bajó aún más el tono. Ella le preguntó. «¿Y qué harás con ella?», dijo Ethan. Y él respondió. «Dejemos que este viaje lo resuelva todo. Luego lo tendremos todo para nosotros». No supe cómo reaccionar. Me dolía oírlo, aunque en el fondo ya lo presentía. Pero Ethan no había terminado. «¿Y esta mañana?», continuó con voz grave, «lo vi otra vez. Paró solo a echar gasolina. Llamó a alguien. Dijo, ya está todo firmado en el hospital. No tendrá más oportunidades». Tuve que sujetar el borde de mi camiseta con fuerza para que mis manos dejaran de temblar. Ethan me miró con una mezcla de compasión y urgencia. «No sé qué está tramando, pero no es nada bueno. No vuelvas con él al coche. Si quieres puedo llevarte ahora mismo a la comisaría más cercana. Allí sabrán qué hacer». En ese instante, unos pasos resonaron en la parte delantera. La voz de Thomas se alzó más cortante de lo habitual. «Caroline, ¿dónde estás?». Ethan se acercó un paso más apremiante susurrando, «Tienes que decidir ahora mismo. Si regresas con él ya no habrá vuelta atrás». Inspiré hondo mirando esos ojos sinceros. Tantos años de matrimonio, tantas promesas, y ahora todo parecía una fotografía rota que nadie podría recomponer. Asentí apenas audible. «Ayúdame a salir de aquí», murmuré más para mí que para él. La voz de Thomas volvió a sonar esta vez sin ni rastro de la dulzura que antaño conocí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, sintiendo cómo mi corazón golpeaba con furia. Todas las piezas encajaban por fin, las llamadas misteriosas, el expediente médico oculto, el viaje meticulosamente planificado. Ya no era una sospecha, era la verdad. Salimos corriendo hacia la salida lateral de la gasolinera. Allí nos esperaba una vieja camioneta azul. Ethan abrió la puerta y me apremió en voz baja. «Rápido, no mires atrás». Subí de un salto. Justo entonces los pasos de Thomas se precipitaban tras nosotros. Mientras arrancábamos, eché un vistazo por el espejo retrovisor. Thomas apareció corriendo, su rostro descompuesto, entre furia y desesperación. Ya no era el de un marido buscando a su esposa. Era el rostro de un hombre viendo cómo su plan se desmoronaba ante sus ojos. La camioneta rugió levantando una nube de polvo mientras nos alejábamos de la estación. Me desplomé en el asiento temblando. Ethan me miró de reojo con voz calmada. «La comisaría está a unos 30 minutos. Aguanta. Ya estás a salvo». Solo pude asentir. Las lágrimas comenzaron a brotar silenciosas incontenibles. Cuando llegamos a la comisaría del pequeño pueblo de Bayou Grove, una agente de nombre Kelly nos recibió. Me senté frente a ella y le conté toda la nota de advertencia, el expediente médico, los comportamientos extraños de Thomas. Kelly me escuchó sin interrumpir. Luego habló con tono suave pero firme. «Con lo que tenemos aún no podemos detenerlo, pero vamos a abrir un informe de inmediato. Le recomiendo que solicite una orden de protección urgente y si puede contrate a un abogado o a un investigador privado para reunir más pruebas». Ethan me llevó entonces a casa de una amiga suya, Doris, una mujer mayor que vivía cerca. Me recibió con un abrazo tan cálido que me rompió por dentro. No esperaba esa ternura de alguien que no me conocía. Esa misma noche llamé a Allison. Le conté todo. Sin dudar, me puso en contacto con un investigador de confianza, Nathan Brooks,
un experto en fraudes conyugales. Al día siguiente me reuní con él en una pequeña cafetería de Baton Rouge. Era un hombre de mediana edad con mirada aguda y una voz tranquila. Se sentó frente a mí, sacó una libreta y dijo: «Vamos a demostrar todo lo que él intentó ocultar». Comencé investigando el pasado de Thomas Parker porque algo en su historia no cuadraba. 3 días después recibí una llamada de Nathan. Su voz normalmente tranquila sonaba tensa. «Caroline, necesito verte de inmediato. He descubierto la verdad». En su pequeño despacho me entregó un archivador grueso. Encima había una fotografía de Thomas junto a una mujer rubia y 2 niños gemelos de unos 8 años. La imagen había sido tomada frente a una casa en Jackson, Mississippi. Nathan señaló la foto con el dedo implacable. «Tu marido no se llama Thomas Parker. Su verdadero nombre es Thomas Green. Lleva una década con otra familia en Jackson. Esa mujer es Amanda Green, su esposa legal. Y esos 2 niños son suyos». Me quedé sin palabras. 10 años. Eso significaba que cuando él y yo aún éramos recién casados ya tenía una vida paralela. Nathan prosiguió grave: «Llevan tiempo preparando el terreno para arrebatarte tus bienes. Obtuve una orden judicial para acceder a sus llamadas. En varias grabaciones habla con un tal Samuel, un psiquiatra. Estaban planeando fabricar un expediente médico falso para hacerte pasar por inestable y encerrarte en una institución. Así podrían controlar todo lo que posees». Me entregó extractos bancarios. Había pagos periódicos a nombre del Dr. Samuel con el concepto «honorarios por preparación del expediente». Temblando sostuve los documentos. Todo cobraba un sentido terrible. El hombre al que amé, en quien confié ciegamente, era en realidad un impostor. Me utilizó como parte de un plan enfermizo para despojarme. Nathan apoyó una mano firme sobre la mesa. Su mirada reflejaba decisión. «Necesitas un buen abogado. Conozco a alguien. Podemos luchar juntos para protegerte y hundirlo». Inspiré profundamente. Aunque mi corazón estaba hecho trizas, sentí como algo nuevo se encendía en mi determinación. Quizás mi matrimonio fue una mentira, pero no iba a permitir que también destruyera mi futuro. Tras reunirme con Nathan Brooks, supe que no podía perder ni un minuto más. Con lo poco que me quedaba de fuerza, llamé a Allison y le pedí que me pusiera en contacto con una abogada lo bastante fuerte como para librar esta batalla legal. Sin dudarlo, Allison me habló de Sarah Whitman, una abogada muy respetada en Baton Rouge, experta en fraudes matrimoniales y robo de patrimonio. Aquella misma tarde me reuní con Sarah en su despacho, un lugar sencillo, pero cargado de energía, con montones de expedientes apilados como fortalezas de papel. Sarah me escuchó con atención, sin interrumpirme, hasta que sus ojos se iluminaron con convicción. «Caroline, este archivo basta para imputar a Tomás por bigamia y estafa. Lo primero es solicitar una orden judicial urgente para congelar todas las cuentas conjuntas e individuales antes de que pueda mover un céntimo». Con su ayuda y con Nathan como testigo clave, firmé todos los documentos necesarios. 2 días más tarde, el juez aprobó la orden. Cuentas bancarias, propiedades, acciones. Todo lo que Thomas había compartido conmigo quedó bloqueado. Simultáneamente, Sarah presentó cargos formales en Luisiana y Mississippi, los 2 estados donde Thomas había actuado bajo identidades falsas. La tormenta comenzó. Thomas jamás imaginó que pudiera reaccionar tan rápido, tan implacable. 3 días después, la policía coordinó una operación en ambos estados. Lo encontraron escondido en un apartamento alquilado cerca de la frontera con Texas. Lo arrestaron sin resistencia. Amanda Green, su esposa legal, también fue detenida por su implicación directa en la conspiración. Recuerdo con absoluta nitidez el instante en que crucé por primera vez el umbral del juzgado. El corazón me golpeaba con fuerza el pecho, y allí estaba él esposado con la mirada perdida y reconocible. Ya no era el hombre encantador y seguro que un día fue mi marido. Ahora era un mentiroso, patético, derrotado. Me miró con rencor, pero yo no era ya su esposa ingenua. Era la demandante, y venía por justicia. La prensa local acudió en masa. Flashazos, cámaras, titulares. Sarah caminaba a mi lado como una sombra decidida. Yo ya no tenía miedo. Solo quería poner fin a aquella pesadilla. El juicio duró más de 3 meses. Fue un proceso largo y agotador.
pero cada prueba hablaba por sí sola: las grabaciones de las llamadas con el psiquiatra, los movimientos bancarios, los informes falsificados sobre mi salud mental, las fotos con Amanda y los niños, e incluso el certificado de matrimonio expedido en Jackson. Thomas intentó negarlo todo. Mintió, tergiversó, culpó a otros, pero no pudo con la verdad. Finalmente el tribunal emitió su veredicto. Tomás Verde fue condenado a 7 años de prisión por bigamia y estafa patrimonial. Amanda Verde recibió 3 años por complicidad. Escuchar esa sentencia fue como sentir que de pronto el aire volvía a mis pulmones. Apreté con fuerza la mano de Sara, con las lágrimas corriéndome por las mejillas, pero no eran de tristeza sino de alivio. Sabía que había hecho lo correcto. Tomás no me dirigió ni una mirada mientras se lo llevaban esposado. Quizá entendió por fin que las mentiras tarde o temprano se derrumban. Decidí vender la casa, ese lugar que solo guardaba recuerdos falsos. Con lo que obtuve de la venta y los pocos bienes que logré salvar, me mudé a un pueblo costero cerca de Mobile, en Alabama. Un rincón tranquilo, lejos del ruido de las mentiras, de todo lo que dolía. Mi nueva casa no tenía lujos, pero por primera vez en años sentí que pertenecía a algún lugar. Cada mañana salía al porche con una taza de café humeante entre las manos mientras escuchaba el romper de las olas. La luz del sol danzando sobre el mar me parecía una promesa silenciosa. Desde ahora comenzaría de nuevo, sin miedo, sin sombras. En aquellos primeros días me dediqué a algo que había pospuesto durante demasiado tiempo sanar. Cada amanecer, con el murmullo del mar y el chillido de las gaviotas, sentía cómo el dolor se deshacía poco a poco. Una tarde, paseando por el centro del pueblo, vi un cartel pegado en la puerta de la biblioteca Grupo de Apoyo para Víctimas de Fraude Conyugal y Abuso Emocional. Comparte y sana. No sé por qué, pero me quedé parada frente a ese cartel durante mucho rato. Esa noche apenas dormí. No dejaba de pensar en otras mujeres como yo, atrapadas aún en relaciones que las asfixiaban sin saber cómo salir. A la mañana siguiente fui al centro comunitario y me inscribí. El primer día, temblando por dentro, conté mi historia ante un grupo de desconocidas. Mi voz se quebraba al hablar de la traición, de ese instante brutal en el que tuve que elegir entre seguir amando ciegamente o enfrentar la verdad. Pero con cada palabra me sentía más ligera. Los ojos brillantes de aquellas mujeres, sus gestos de comprensión, sus lágrimas silenciosas. Todo me sostenía. Poco a poco pasé de ser una asistente más a convertirme en guía. Con otras mujeres organizábamos encuentros, ayudábamos a las nuevas a encontrar asesoramiento legal y, sobre todo, a recordar que su valor no dependía de nadie. Cada vez que alguien me decía: «Gracias a ti he tenido fuerzas para salir de ese infierno», sentía que mi dolor había valido la pena. En medio de esos días, nunca perdí contacto con Ethan, el joven que me había ayudado aquella tarde. Se había mudado a Nueva Orleans para terminar su carrera en ingeniería mecánica. Nos escribíamos a menudo. Sus mensajes tenían una calidez, una honestidad que jamás encontré en todos los años que pasé junto a Tomás. Una tarde de otoño recibí un mensaje que releí más de 10 veces. «Caroline, me he graduado. Empiezo en una empresa cerca de casa. Mi madre quiere invitarte a cenar para darte las gracias por haber confiado en mí. ¿Vendrás?». Sonreí sin darme cuenta. La verdad es que eran él y su madre quienes merecían gratitud. Ellos me tendieron la mano cuando más lo necesitaba. Aquella noche conduje hasta su casa, una vivienda modesta en las afueras de Nueva Orleans. Linda, la madre de Ethan, me recibió con una sonrisa serena y un abrazo cálido. La cena fue sencilla, pero llena de risas. Hablamos del pasado y también de lo que vendría. Ethan hablaba con ilusión de su nuevo trabajo, de su sueño de diseñar maquinaria para mejorar la vida de la gente. Linda, con los ojos húmedos de orgullo, compartía las dificultades de criar sola a un hijo y el dolor de haber amado a alguien que abusó de su confianza. Yo escuchaba en silencio, envuelta en una paz desconocida. Entre personas sin lazos de sangre, sin un pasado en común, hallé algo que había buscado durante años: bondad genuina, corazones sinceros, sin dobles intenciones. Al despedirnos, Linda me tomó la mano. Su voz era apenas un susurro emocionado.
Caroline, gracias por no darle la espalda a mi hijo aquel día. ¿Por ti ha crecido tanto? Le devolví el apretón hablando desde lo más profundo de mí. Fue él quien me salvó. Gracias a Ethan comprendí que la familia no siempre es sangre. Es quien te cuida de verdad sin pedir nada a cambio. De regreso a casa me detuve junto a la playa. Apagué el motor para escuchar mejor el mar. El cielo nocturno brillaba de estrellas y en ese instante supe que de verdad había comenzado una nueva etapa. Una vida sin cadenas. Una vida tejida con gratitud, con fuerza, con luz. Al mirar atrás, entiendo que aquello que creí, mi mayor dolor, fue en realidad la puerta hacia algo nuevo. De mujer engañada, pasé a ser alguien más fuerte, más libre, más consciente del valor de la verdad. Aprendí que la familia no siempre lleva tu sangre, pero sí se reconoce por la manera en que te tiende la mano. Hoy vivo para tender esa misma mano a quienes, como yo, alguna vez estuvieron perdidas. ¿Y tú, qué opinas del viaje de Caroline? ¿Te ha tocado alguna vez el alma una historia como la suya? Déjanos tu comentario. Y no olvides seguir nuestro canal para descubrir más historias de coraje, renacimiento y familia.